Buenas tardes, bienvenidos a este vídeo. Bien, pues aquí voy a resolver la pregunta 5 y siguientes de este examen de febrero 2020. Entonces, con esta primera pregunta vamos a contestar una serie de cuestiones que nos plantean a continuación. Bueno, pues lo primero, tenemos aquí esta gramática y me piden construir la tabla LL1 y responder a unas preguntas. Entonces, para esto lo primero que tengo que hacer es los conjuntos primero y siguiente. Lo tengo aquí planteado. Venga, pues vamos buscando los elementos de cada uno de los primeros. Bien, pues vamos a observarlo un poco. Vamos a mirar el primero de. Veo que tengo por un lado id, tengo num y también tengo que es v. Y después me dicen que v es s y que s es id. Vale, entonces, para los primeros de tendré que es num y también id, ¿vale? Porque este es exactamente igual y no hay que repetirlos. Vamos a mirar ahora los primeros de v. El primero de v será el primero de s, es decir, id. Y el primero de s también es id, que ya lo vamos a colocar aquí y aquí. Bien, pues ya tenemos los conjuntos primeros. Vámonos con el siguiente. Venga, a ver cómo podemos empezar. Vamos a empezar por la s, a ver si nos va bien, si no, pues continuaremos. Tengo aquí una s y el siguiente de s es el siguiente de v, que no lo tengo calculado. Por otro lado, el siguiente de v es trax y también tengo aquí v, que es el siguiente de e. Y el siguiente de e es el siguiente de s. Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. Yo empezaría con el siguiente de v, que es trax. Y aquí vamos a entrar en bucle, veréis. Este ya lo tengo. Y ahora tengo esta v también, que me dice que el siguiente de v es el siguiente de e. Y el siguiente de e es el siguiente de s. Y el siguiente de s es el siguiente de v. Aquí tenemos una clave. Como el siguiente de s es el siguiente de v, y hasta ahora lo que he podido calcular es trax, lo vamos a poner. Y además, recordar siempre, ponemos el dólar, ¿vale? Y aparte, vamos a poner trax, ¿vale? Porque me lo está diciendo exactamente esta producción, ¿vale? Que el siguiente de ese es el siguiente de v. Pero no nos podemos parar aquí, porque como estamos en bucle, lo más seguro es que haya que rellenar algo más, ¿vale? Vamos a ver si en el siguiente de v me falta algo. El siguiente de v me dice que es el siguiente de e, no lo tengo calculado. Y el siguiente de e me dice que es el siguiente de s. Este sí que lo tengo calculado, es decir, que el siguiente de e será $trax. Y me queda pendiente todavía el siguiente de v, que me quedaba colgando esta producción de aquí, que me decía que el siguiente de v es el siguiente de e, es decir, trax y el dólar. Aún me falta este elemento. Fijaros que cuando entra en bucle tengo que repasarlo un par de veces por si acaso, ¿vale? Porque si lo dejo así, y dices, bueno, ¿ya lo he completado? Bueno, pues no, ¿vale? Me falta hacerle otra iteración, por decirlo de alguna manera, y revisar si realmente todavía tengo que colocar algo. Esto pues me ha ocurrido en algún ejercicio que son de estos que entran en bucle, ¿vale? Que es pues algo como esto, ¿vale? Que me dicen el siguiente de v es el siguiente de e. Y el siguiente de e es el siguiente de s. Y el siguiente de s es el siguiente de v. Y volvemos a empezar, ¿vale? Veis que estamos en bucle. Bueno, pues la idea es que lo repasemos 2 o 3 veces y al final completamos bien la secuencia. Bueno, pues hemos hecho ya los conjuntos primero y siguiente. Y ahora, pues bueno, ya podríamos contestar, por ejemplo, la pregunta 6, ¿vale? Que me piden por los conjuntos primeros, pues bueno, lo hemos demostrado aquí, ahí los tenéis, ¿vale? En este caso la respuesta es la C, ninguna de las anteriores. Bueno, pues ahora ya me piden cosas sobre la gramática LL1, partimos de los conjuntos que hemos hallado y nos construimos una tabla LL1.
tenemos esta columna con los no terminales, en este caso SVE, ¿vale? Que lo sacamos de aquí. Y aquí tenemos los terminales y el dólar. Y lo vamos a ir rellenando. Bien, pues ahora comenzamos a rellenar la tabla LL1. Venga, vamos a empezar con el primero de ese, que es ID. Vamos a ver cómo puedo llegar. Bien, pues con esta regla llegamos. Y siempre que tengamos una regla como esta, no lo voy a descartar, voy a mirarlo. Y además, como habíamos comentado antes que entrábamos en bucle, puede ser un poquito peligroso, ¿vale? No lo descartéis porque puede ser que no se quede así. Entonces aquí tengo que con S llego a V, con V llego a S y con S llego a ID. Así que fijaros, lo que en un principio parecía que no tenía nada que ver para llegar a ID, vamos a llegar a ID. Y aquí ya tenemos un problema, ¿vale? Ya no será LL1. Venga, me voy con V, el primero de V es ID. Tenemos esta producción, V igual a S, y con S llego a ID. Vamos a ver ahora para la E, también tenemos ID. Con esta producción llegamos directamente, esta no me sirve y voy a ver aquí, porque os recuerdo lo de antes, que estábamos en bucle. Con E llego a V, con V llego a S y con S llego a ID. Así que también tendremos otro conflicto. Y me falta este primero, el primero de E, que es num. Lo colocamos ahí. Bueno, pues la tabla se queda de esta manera. Y ahora ya podemos contestar las preguntas que nos plantean. Bueno, la gramática. ¿Es el L1? No es el L1. ¿Tiene un conflicto en V? No, en V no tiene ningún conflicto. ¿Solo tiene conflicto en E? Pues no, porque lo tiene en E y en S. Así que ninguna de las anteriores. Venga, pregunta 8. Fijaros qué mala leche. Tiene recursividad por la derecha a causa de yo en todos los exámenes que había visto era siempre recursividad izquierda lo que nos pedían. Bueno, pues aquí la correcta es esta, ¿vale? Y lo más peligroso me parece es la siguiente respuesta, porque yo, vamos, desde luego me hubiera equivocado. Yo hubiera buscado recursividad izquierda, que no es. Esta tampoco sería buena, ¿vale? Y dices, bueno, pues la B. Y hubiera descartado esta totalmente, ¿vale? Pero, claro, si nos fijamos, vamos para arriba, ¿vale? Veréis, me dice que tiene recursividad por la derecha a causa de E. Es decir, que si yo esta S, ¿vale?, la sustituyo aquí, ¿vale? Sustituimos la S por esto, y después esta V lo sustituyo por esto, tiene recursividad derecha. Bueno, como veis, es cierto que tiene recursividad derecha. Yo no hubiera caído en esto. Entonces, estas de estas preguntas que digo yo que tiene bastante mala leche. Venga, vamos a ver la 9. La celda E y D de la tabla LL1, ¿qué es lo que contiene? Bueno, contiene, venga, estas producciones que son las que hemos calculado. Vamos a ver la tabla. Bien, y con esto hemos contestado esta serie de preguntas que se corresponden con esta gramática.